¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo espacio de Zona Agro ya en este martes 3 de agosto, una nueva semana ya del octavo mes del 2021. ¿Quién diría? Estamos casi en el tramo final nuevamente de este año tan atípico, a principios del ejercicio lleno de incertidumbre, pero ya a estas alturas del campeonato con un poco más de lo que sería avisoramiento para una recuperación económica. En este espacio hablamos de la ganadería propiamente, pero no por el acto de lo que representa la carne, sino por el rol que va a cumplir en este año en cuanto a crecimiento económico, ya que la ganadería va a sostener básicamente el impacto de la agricultura que se ve lastimosamente muy afectada por la cuestión climatológica. Y para hablar un poco de este tablero de ajedrez y de cómo las piezas van a ir moviéndose en lo que resta de este año, nos acompaña el economista Jorge Garicoche para darnos un poco más de luz y conocimiento en esta cuestión. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, David. Un gusto compartir siempre contigo y con toda la teleaudiencia de 5 días de... Jorge, ¿cómo estás percibiendo este crecimiento, proyección de crecimiento del sector ganadero por parte de la banca matriz que básicamente va a equilibrar el impacto negativo de la agricultura que va a decrecer un 7% según este último informe de política monetaria? Sí, así es. En primer término, decir que siempre que exista una perspectiva de crecimiento representa oportunidades para el país. La previsión del Banco Central ha mejorado de una proyección de 3,5% a 4,5%. Y bien vos decías, explicaba un poco por una mayor expansión del sector ganadero. Hay que decir que en el tema de agricultura, esto viene explicado un poco porque en el año pasado, el año 2020, la agricultura tuvo una cosecha récord. Entonces, cuando uno mide el crecimiento de la economía, no está midiendo ese precio por cantidad, sino más bien está midiendo solamente la cantidad. ¿Cómo se expande la economía sin tener la influencia del nivel de precio? Si lo miramos en términos de precio, esa menor producción que existe respecto a un récord se ve compensado por ese buen precio que hoy está teniendo la soja en relación a lo que era el año pasado. Entonces, para explicar un poco esa caída, porque muchas veces asusta y uno dice, 7% de caída es bastante grande, y sí, por supuesto es grande, pero hay que aclararlo de que ¿contra qué nos estamos comparando? Nos estamos comparando contra un año que fue récord. Entonces, cualquier cuestión de menor producción respecto de ese año es una caída. Sí, en la ganadería una expansión importante que uno de hecho ve en los datos de Senaxa, que hay un incremento muy importante en el número de faenamientos de ganado vacuno. La industria básicamente empezó a recuperarse y también a tener unos valores más importantes de exportación. Hay que decir que esto también viene de la mano con el hecho de que tanto a nivel local como a nivel internacional, con la pandemia en su momento crítico y duro, muchas personas decidieron retraer mucho consumo, tener algún tipo de ahorro para afrontar cualquier cuestión que vaya surgiendo. Entonces, hoy uno comienza a ver ciertos niveles de recuperación a nivel mundial y también, por supuesto, en Paraguay estábamos hablando de eso. Y eso hace otra vez que nuestros productos empiecen de vuelta a tener los valores habituales que tenían y empiecen a recuperar ese terreno. Ujú. Es así, Jorge, el simple hecho de que la banca matriz ya proyecte un crecimiento del Producto Interno, Interno Bruto, digo bien, esto ya estimula de por sí al mercado, a los inversionistas, a los empresarios en cuanto a sus planes estratégicos, ¿no? Sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, siempre que estemos en una expansión es mucho mejor que estando en otra situación, ¿verdad? Por supuesto que eso hay que mirarlo con detenimiento y entenderlo en el sentido de que no todos los sectores proyectan crecimiento, y principalmente los sectores que se encuentran ligados de manera muy directa al tema del agua se ven afectados, ¿verdad? La agricultura y también la producción de electricidad, que siempre Paraguay es un ingreso importante de divisas, ¿verdad? Nuestro mayor producto de exportación
no es la soja ni la carne, sino es la electricidad que vendemos a través de Itaipú y Yacyretá. Y eso va a tener un decrecimiento muy importante, ¿verdad? Justamente por los problemas que hoy está teniendo el río Paraguay y el río Paraná. Y eso también se ve afectado, eh, eso también afecta al sector primario, ¿verdad? Hay que decir ahí que incluso el año pasado mucha gente planteaba, por ejemplo, crear impuestos a sectores ganadores, pero es difícil encontrar un sector ganador, porque el hecho de que uno diga, ok, la producción se agranda, no significa que tenga mucha más ganancia. Hoy hay que decir que el sector primario, que, bueno, digo el sector primario porque ahí están nuestros mayores productos de exportación al mundo, se está enfrentando justamente a una dificultad de transporte y de logística muy grande, ¿verdad? La navegación en el río Paraguay no es la misma por el río Paraná, ni qué decir. Y además, en el sector cárnico y en otros sectores, hay que sumar la poca disponibilidad que hay de contenedores, no solo acá en Paraguay, sino en el mundo. Posterior a esta recuperación de la pandemia, China comenzó a mover su comercio internacional de una manera abrumadora que básicamente hoy está pagando mucho más de lo que cualquier país puede pagar por disponibilidad de esos contenedores. Entonces, por una cuestión lógica, esos contenedores fluyen hacia China, dejando al resto del mundo sin esa disponibilidad. Entonces, eso también hay que sumar, ¿verdad? Para que se haga una idea la gente, eh, un viaje de Paranaguá, Montevideo hacia Shanghái hoy cuesta entre 14 y 16 veces más de lo que costaba antes de la pandemia. Entonces, no todo es ganancia en el comercio exterior. Hoy existen grandes inconvenientes en ese sentido. Y también hay que decir que cuando hablamos de carne, y ni qué decir cuando hablamos de soja, no siempre es tan fácil tocar ese precio y decir, ok, me enfrento a un mayor nivel de transporte, voy a cargarlo al precio. Quizás sí en los niveles de productos de importación para ponerlos al mercado acá, pero esa competencia de entrar en un mercado extranjero tan competitivo como finalmente termina siendo la soja, que hay muchos productores, muchos actores en el mundo, y la carne también, entonces hace que uno tenga que ajustarse mucho los cinturones. Es así, un punto muy clave que mencionas, Jorge, porque los exportadores no pueden pegarse el lujo de ajustar sus precios simplemente porque sube el combustible o el transporte esté por las nubes, porque al fin y al cabo podemos perder ese terreno que estamos ganando en este 2021 y bueno, por supuesto ya iniciaba en cuanto al sector cárnico conquista de mercados importantísimos en el 2020 que este año se están concretando. Hablamos de un crecimiento o proyección de crecimiento del 4,5% del PIB, pero también una inflación que podría llegar al 4%. Esto desestabiliza también el escenario, ¿no? Sí, si la inflación está previsto y está proyectado que volvamos a los niveles inflacionarios de 4%. Lo que sí se vio en los últimos tiempos mucho impacto en los rubros de alimentos, y esto también tiene que ver un poco con esa persistencia. A ver, cuando hablamos de combustible hay que decir que el combustible en el gasto promedio, siempre aclaro que el promedio no necesariamente tiene que representar a todos, algunos están ahí cerca, otros están muy lejos de eso, pero cuando uno mira el promedio del general de los paraguayos, el combustible tiene una incidencia de más o menos el 5% no más. Y digo no más como que entre comillas, porque en realidad cuando existe esa persistencia, todos los productos necesitan movilizarse. Entonces, la transferencia de ese crecimiento, que ya es bastante importante en los últimos tiempos, ya tuvimos como 3 o 4 subidas en lo que va del año del combustible, acorde también, por supuesto, al mercado internacional, eso termina repercutiendo en todos los productos. Y en alimentos uno vio mucho incremento que finalmente cuando sacamos el promedio y comenzamos a mirar por estratos de niveles de ingreso, uno ve que por supuesto hay personas que están mucho más afectadas por esos niveles de inflación.
Es así, y sería importante también hacer un nuevo análisis del salario mínimo porque por supuesto nunca alcanza con la canasta básica, llegar a fin de mes, la ciudadanía en general está apenas, y más todavía con el poder adquisitivo golpeado ya de por sí en este año, y habría que ver un ajuste porque ajustar, si bien se ha aumentado en términos relevantes en comparación a años anteriores, sigue siendo insuficiente porque los gastos mínimos de una familia promedio superan los 3 4 millones de guaraníes y uno con un sueldo mínimo, ¿cómo llega a fin de mes? Y más todavía con el aumento del combustible ahora y esta coyuntura proyectando inflación se vuelve mucho más complejo para el ciudadano común para fin de año. Sí, es un buen punto el que tocabas, David, y yo creo que volver a conversar de estos temas es porque definitivamente estamos volviendo a la normalidad. O sea, estas cuestiones son bien estructurales de nuestra economía y es un problema que tenemos que trabajarlo, tenemos que mirarlo con la lupa y con el detalle pertinente, pero sí trabajarlo porque planteabas un tema muy interesante y digamos que los políticos o los tomadores de decisión te toman el punto. Y dicen, vamos a alzar. Ah, ahí te estamos Perdón, recibiendo. Sí. ahí estamos, ahí estamos. Vamos a alzar el salario mínimo. Ok. El problema es que no todos acceden al salario mínimo. Hay una gran cantidad de trabajadores que no llega a ese nivel salarial. Hay mucha informalidad y también lo que se profundizó un poco en la pandemia es la cantidad de trabajadores cuentapropistas. Muchos que perdieron el trabajo o que no pudieron continuar con sus labores, pasaron a emprender algo como para tratar de solventarse y de afrontar sus compromisos, pero en este sector se caracteriza por tener ingresos extremadamente volátiles. A veces le va bien, pero por lo general, en gran parte del año, no les va muy bien. Entonces tienen ingresos que apenas representan el 60 o 70% de un salario mínimo, o sea, no llegan a alcanzar ese ingreso. Entonces, la estructura en sí del mercado laboral es un tema en Paraguay y también en gran parte de la región, ¿verdad? Que tiene que ser trabajado y ahí es un poco impulsar más de, de industrias que puedan generar mercados de calidad. Y si volvemos ahí un poco al punto de la carne, quisiera también destacar que hoy cuando hablamos por supuesto, en términos de volumen, la carne vacuna tiene una gran preponderancia, pero también han ido ganando espacio la carne porcina y la carne aviar. Principalmente la carne porcina, donde la situación que se le planteó a Paraguay es interesante en el sentido de que los problemas en Asia, en China, persisten con el tema de la gripe porcina. Eso hizo que Brasil y Argentina eh, hagan crecer su producción porcina para abastecer a esos mercados libres de esta gripe, pero desatiendan un poco la región. Entonces ahí, en ese espacio que sobró, Paraguay entró, Paraguay ya hizo algunos primeros envíos a Uruguay, entonces se abre un nuevo mercado muy importante ahí para la carne porcina, una situación bastante parecida al de la carne aviar. Así que cuando hablamos de ganadería también creo que es algo que tenemos que tenerlo en cuenta y también para poder diseñar y poder empujar políticas públicas que ayuden a que estos sectores cada vez ingresen a más mercados, ¿verdad? Y hay un montón de cosas que trabajar, temas de calidad, los laboratorios, las certificaciones. Hay mucho espacio por crecer en esos sectores, ¿verdad? Y lo que hablábamos, la disponibilidad logística, ver qué eso puede hacer, ver si un sector metalúrgico paraguayo tiene la capacidad de responder en la generación, en crear, en armar estos contenedores. O sea, ante miles de problemas, creo que también surgen oportunidades para ir viendo. Es así, sin embargo, no podemos dejar de lado, Jorge, la cuestión de la deuda externa, por ejemplo, que está ahí. Es una bomba de tiempo, una olla a presión que si no es bien manejada, bueno, esto puede traernos consecuencias a largo plazo inclusive y las estrategias o políticas públicas monetarias que el Paraguay lleva adelante va a ser clave en el corto plazo para sostener esto y que no se escape más de las manos. Sí, así mismo. La generación de políticas públicas que ayuden a complementar a, este, a esta buena macroeconomía que Paraguay se ha caracterizado, pero también hay que decir que
eso que nos sirvió de base y que tanto orgullo teníamos de la macroeconomía, no digo que tengamos una mala macroeconomía, pero por supuesto la pandemia nos dejó extremadamente afectadas, principalmente en lo que refiere a las cuentas fiscales. Hoy Paraguay y cualquier país casi del mundo no tiene esa rápida capacidad de reacción a ciertas cosas. Las cajas fiscales, el fisco se vio muy afectado, entonces ya no vamos a estar en la misma situación que estábamos en otros años. Entonces necesariamente vamos a tener que potenciar al sector privado, que es el que dinamiza la economía del Paraguay, y vamos a tener que mirar cómo podemos ayudar, cómo podemos empujar la innovación en el sector privado, cómo podemos empujar para que estos que están generando empleo generen más empleo, aquellos que llegaron a un tope en el país puedan entrar a mercados exigentes, puedan entrar en mercados de la región y seguir generando más empleo. Necesariamente tenemos que empezar a de vuelta a fortalecer nuestra macro, pero también empezar a mirar esas políticas micro, esas políticas comerciales, esas políticas industriales, conectar ciertos esfuerzos, porque siempre nos quejamos y como que decimos que como que vemos que muchas veces no se hace nada, pero en realidad hay cosas que se están haciendo, y ahí lo interesante es que se empiezan a articular muchas acciones, ¿verdad? Donde llevamos ruta también llevemos energía, por ejemplo, y eso sí impacta más en la atracción de inversiones porque el simple hecho de que pongamos una ruta en un lugar y uno no pueda garantizar la disponibilidad de energía, hace que uno finalmente no pueda montar una industria en ese lugar, ¿verdad? No puede hacer una inversión de millones y millones de dólares si es que uno no va a tener la seguridad de que las maquinarias van a estar recibiendo la potencia necesaria como para poder producir. Entonces, trabajar un poco en fomentar y en potenciar esa coordinación que nos permita optimizar recursos, ¿verdad? Esos pocos recursos que tenemos, pero que tengamos mayor impacto y que realmente eso pueda hacernos atraer mayor inversión, ¿verdad? Que es definitivamente algo que necesitamos, que hoy increíblemente sigue viniendo. Paraguay tiene y mucha inversión para la situación en la cual estuvimos viviendo el año pasado. Hay inversiones que se destacan y principalmente generando nuevos polos de crecimiento como es Concepción, que tiene una atracción enorme incluso en lo que es la ganadería, un frigorífico nuevo que se está montando ahí, pero que nos tiene que hacer pensar en un montón de cosas, ¿verdad? La disponibilidad de energía que decía hace rato. Hoy, ante problemas en el río, tenemos que buscarle la alternativa logística de salida, y esas cosas tenemos que ir preparando como para que realmente la inversión sea efectiva en esos esfuerzos que está haciendo el sector privado. Es así. Jorge, cuando hablamos entonces de proyección del 4,5%, ¿cuál sería el sector responsable? ¿Cuál sería el protagonista aparte de la energía? ¿Sería la carne en este caso entonces, el sector ganadero el que va a proyectar ese crecimiento? Sí, efectivamente, el sector que presenta mayor crecimiento es el sector de la ganadería, eh, y también el sector de manufactura, ¿verdad? Y acá hay que decir que cuando hablamos de ganadería, eso hoy se ve con mucho crecimiento. Quiero aclarar acá que no soy un experto ganadero ni productor ganadero, pero por lo que uno ve, mira los números, encuentra una cuestión que estuve leyendo en estos días y también hay muchos que ya levantaron la voz, que es el tema de que el hato ganadero puede no llegar a responder a este nivel de producción que hoy se está teniendo. Hoy todavía respondemos, pero si queremos seguir expandiendo eso, seguramente vamos a tener que buscar algún tipo de otras medidas como para volver a tener ese ritmo de crecimiento del hato que teníamos anteriormente, que en algunos años incluso decreció y que hoy estamos viendo quizás esas complicaciones, o quizás hoy no todavía, pero que al ritmo de faenamiento que hoy se está llevando, seguramente va a necesitar esa reposición de stock en los próximos periodos, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a mirar también esas cosas. Pero indefectiblemente el sector que más crecimiento presenta es el sector de ganadería, también el sector de manufactura. Hay también un fuerte repunte de las construcciones, principalmente construcciones privadas,
El comercio, y acá de vuelta quiero hablar con relación a qué nos comparamos, ¿verdad? Porque el comercio presenta un crecimiento muy importante, pero la caída del comercio el año pasado fue muy profunda. Entonces, básicamente es volviendo al punto donde estaba. Uno puede ilusionarse y decir, ok, el comercio va a crecer más de 9%, 9,5%, pero en realidad la caída también del año pasado fue muy profunda. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. Es así, categóricamente. Jorge, por cuestiones de tiempo, lastimosamente hay varias preguntas que tengo que dejarlas en el tintero, pero por último preguntarte esto, ¿cómo avisorás ya el mercado para este cierre de año? ¿Hablamos de una recuperación tangible realmente de la economía? Bueno, yo observo una recuperación comparado a lo que fue realmente la pandemia. Estamos volviendo a los valores normales, pero como hablábamos hace rato, volver a hablar de cuestiones normales es volver a tocar los temas de problemas estructurales que tenemos en el país. Entonces, en definitiva, lastimosamente, aunque tengamos estos números muy alentadores, eh, quizás no llegue a todos, pero de vuelta, como empezábamos la conversación. En un escenario de crecimiento es más fácil hablar de esto que en un escenario de crecimiento. Y esto nos tiene que dar el oxígeno suficiente como para ponernos a trabajar en estas cuestiones de que realmente los crecimientos empiecen a permear en todos los sectores y principalmente llegue al mercado laboral con empleos de calidad. Es así, esa permeabilidad va a ser clave para lo que resta de este ejercicio. Jorge, queremos agradecerte tu tiempo, tu predisposición de siempre para con nosotros, acá dilucidando ciertos temas de los cuales vos tenés más experiencia, más conocimiento, entonces también la teleaudiencia valora eso y al igual que nosotros aprendemos todos y estamos un poco avisorando, haciendo ese pantallazo de lo que se viene para más adelante. Agradecerte por tu tiempo y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Un gusto, David, que estén bien. Excelente. De esta forma, señora, señor, vamos llegando al final de un programa más de Zona Agro, donde día tras día recogemos las principales informaciones, no solamente de lo que pasa en el campo del sector productivo, sino también el impacto y la afectación que puede darse o extenderse hasta el sector secundario y terciario. Es importante el recorrido día tras día de qué es lo que está pasando en el campo y, por supuesto, cómo está afectando a los demás sectores. Con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos, pero será hasta mañana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 días TV. Chao.